Capture Academy presenta el episodio 7 del podcast de la Industria 4.0, un espacio para aprender sobre la Industria 4.0 y descubrir nuevos conocimientos sobre la gestión de la calidad y el camino hacia los cero defectos. Hoy hablaremos del MSA, Measurement System Analysis, que su primera versión data de 1990 y se atribuye a la industria automotriz. También conocido como análisis del sistema de medición, es una metodología utilizada para evaluar y mejorar la confiabilidad y precisión de los sistemas de medición utilizados en procesos de producción y control de calidad. El propósito principal de un MSA es determinar la variabilidad y la capacidad de un sistema de medición para capturar y proporcionar datos precisos y consistentes. Un sistema de medición puede incluir instrumentos de medición, procedimientos de medición y operadores que realizan las mediciones. En el sector industrial, los sistemas de medición desempeñan un papel crucial en el diseño, desarrollo, producción y mantenimiento de vehículos. Estos sistemas se utilizan para evaluar, garantizar la calidad, la seguridad y el rendimiento de los componentes y sistemas automotrices. Pero no solamente la industria de la automoción se aprovecha de esto. Y para ello, para hablar de los MSA, tenemos como nuestro guía particular a Xavi Conesa, CEO de Capture.io, y una de las personas más apasionadas sobre la industria 4.0 y la gestión de la calidad que yo conozco. Bienvenidos a un programa más. Bienvenido, Xavi. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Y el invitado que nos acompaña hoy es Reincidente. Ya lo tuvimos con nosotros hablando sobre la resolución de problemas en la industria y ha sido uno de los episodios más formativos que hemos tenido. Tenemos con nosotros a Carlos Recio, experto en gestión de calidad y proyectos de mejora. Con una amplia formación y trayectoria profesional, Carlos es ingeniero técnico industrial y tiene un máster en análisis y aprendizaje estadístico, data mining. Además, es uno de nuestros asesores de cabecera para la mejora de nuestro software, aportando su visión y sus conocimientos. Y Carlos también se dedica a la formación y a la consultoría en diversas universidades y empresas donde imparte cursos y talleres sobre gestión y herramientas de calidad y proyectos de mejora Lean Six Sigma. Antes de dedicarse a la formación y a la consultoría, Carlos fue director de calidad y medio ambiente y de ingeniería en empresas del sector de la automoción. Gracias por volver, Carlos. Muchas gracias, John. Espero no haberme dejado nada porque tu experiencia es muy extensa. Y Xavi, no perdamos las costumbres y contextualicemos un poco sobre el tema que trataremos hoy y la relación con Carlos. Pues sí, una vez más hemos decidido traer a Carlos porque es una persona que evidentemente tiene una experiencia envidiable y además es que es muy didáctico. Entonces, ¿quién mejor que explicar el MSA? Mejor que nadie, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, Xavi. La verdad es que Carlos nos ilustró muy bien en el capítulo anterior que estuvo con nosotros. Y hoy, déjame empezar un poquito por lo básico, por lo inicial. Carlos, ¿qué se entiende por un sistema de medición? Básicamente un sistema, la palabra sistema de medición implica algo más que lo que es el mero aparato con el que es la cinta métrica o la báscula o lo que nosotros necesitemos para medir, ¿no? la característica que necesitemos. Entonces es algo más ese sistema, ¿no? Como comentabas un poco al principio, engloba no solamente ese aparato, sino también en el entorno, por ejemplo, en el que estamos midiendo. O si mides tú o mido yo, que no es lo mismo. Somos dos personas que, pues uno tendrá más destreza, otro menos. También influye el método, el cómo lo hacemos. O sea, no de cualquier modo. Necesitamos acordar un método. Esto forma parte del sistema, ¿no? Que llamamos de medición. Obviamente no es lo mismo medir una cala patrón en un laboratorio que medir un producto en un taller. O sea, el producto que estamos midiendo pues también tendrá una superficie, una geometría específica, que esto va a condicionar, ¿no?, el sistema de medición. Todo ello, ¿no?, entonces lo llamamos sistema de medición y es lo que queremos analizar, ¿no? Realmente los sistemas de medición son importantes, ¿no? En cómo se aplican, cómo están pensados, quién los utiliza. Claro, esos sistemas
realmente yo diría, nos es necesario conocerlos a fondo para ver hasta qué punto son fiables, son concepto de repetibilidad, ¿no? Si son repetitivos, si realmente podemos hacer n veces la misma lectura y ese sistema puede repetir sobre el mismo producto, eso es muy importante, ¿no? Y deduzco que como toda la industria los sistemas de medición han evolucionado en el tiempo, pero en tu opinión, Carlos, ¿cómo han evolucionado los sistemas de medición y a qué velocidad? Bueno, yo soy un poco viejo y sí, efectivamente yo vengo del siglo pasado, era la época analógica y ahí pues realmente nos servían esos sistemas de medición para saber lo que, ¿no?, lo que había pasado y luego pues podíamos tomar decisiones. Afortunadamente, pues en la época digital, estos sistemas de medición conectados correctamente a algunas aplicaciones, ¿no?, nos permiten tomar decisiones a tiempo real, que es fundamental, no solo sobre el producto que estemos midiendo, sino sobre las causas de la variabilidad, que son nuestros procesos productivos. Entonces, claro, estos sistemas de medición, por un lado, nos facilitan actualmente esa toma de decisiones on time, ¿no?, y también ese análisis posterior, ¿no?, que es muy difícil cuando se hace sobre soporte papel o sobre algo que no está digitalizado, ¿no? Cuéntanos cuáles son un poco los motivos por los que varían las mediciones, que esto es muy importante. Sí, bueno, realmente la medición, como he comentado antes, tiene una serie de elementos, ¿no? Este sistema de medición realmente, pues todos podemos entender que no es lo mismo medir, por ejemplo, en un laboratorio que esté acondicionado a 20 grados con 30% de humedad, que estar en verano con la fresca, ¿no?, mañanera, y luego a mediodía con el calorazo que hace, ¿no? Esos simples cambios de temperatura, por ejemplo, van a afectarnos, a lo que estemos midiendo, ¿no? También, como he comentado, va a afectar sobremanera, y esto es algo muy importante, ya que, bueno, como en todo tipo de mediciones, al final lo que queremos es tomar una decisión de si esto es ok o no es ok, de si esto vale o no, si esto cumple o no con los requisitos que teníamos especificados. Y por tanto, pues claro, ese criterio es el ser humano, es el operario, es el medidor el que toma esa decisión. Y esto va a afectar también si ese medidor realmente está capacitado, está formado, es hábil, es diestro en el manejo de ese aparato. Todos estos factores, incluido por supuesto si el aparato está correctamente calibrado frente a un patrón trazable, todo esto va a influir sobremanera en estas variaciones que me preguntabas sobre el sistema de medición, ¿no? Y cuéntanos, no sé, errores comunes que podrían darse en las mediciones, ¿no? En las mediciones industriales con instrumentos o con aparatos. Yo la verdad es que realmente me hablas de instrumentos y aparatos. Realmente cuando solamente dependemos de un instrumento o de un aparato de medición y no entra este factor de variabilidad que es el ser humano, que somos bastante variables, no somos iguales a las 7 de la mañana que cuando ya está llegando la hora de fichar a las 3, bueno, no somos constantes. Entonces, realmente una primera cuestión que se detecta es el tema de la capacitación. Veremos entonces que es necesario ver cuál es esa diferencia entre distintas mediciones que hace una misma persona con un mismo objeto, ¿no?, midiendo con el mismo aparato, y veremos que esa persona no es capaz de ponerse de acuerdo consigo misma. Esto es algo que claro, nos puede denunciar pues una falta de consistencia, bien en el aparato o bien en la persona que está midiendo, ¿no?
cuya metodología no es constante, no es repetitiva. Bueno, obviamente otros factores que van a influir son, por ejemplo, la accesibilidad al producto. Hay que tener en cuenta que en la vida real lo que medimos son productos fabricados, no son unos patrones que están guardados como oro en paño en un laboratorio. No, nosotros medimos productos reales, ¿no? Y claro, tienen que ser accesibles para el ser humano o para la máquina que está midiéndolo. Los sistemas de fijación también deben ser consistentes, ¿no? Para poder medir. Y bueno, pues otro tercer factor sería, por no dilatarme, el concepto de capacidad del medio, ¿no? Si el medio realmente tiene, qué tipo de error es el que cometemos por el hecho de medir con ese aparato. Has comentado justo tres aspectos, perdona Joan, has comentado justo tres aspectos que como desde Tecnomatrix como fabricantes de útiles de control dimensional, pues los tres afectan mucho, ¿no? La capacitación, la accesibilidad, la fijación de la pieza, la formación o la reproducibilidad. O sea, sí, realmente totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Cómo se pueden minimizar estos errores que comentabas ahora, ¿no? Pues ¿cómo podemos minimizar estos errores? Pues en el caso obviamente, pues yo qué sé, de la formación, la capacitación de la persona, pues obviamente es formándola, entrenándola, ¿en qué? En un método que a veces ni siquiera está descrito previamente y que tenemos que acordar en nuestra organización y a ser posible ponerlo en común con clientes y proveedores, o sea, que sea algo conocido, ¿no? Para que todo el mundo midamos del mismo modo. Luego capacitemos a la gente, ¿no? Obviamente, pues también establezcamos en qué condiciones, en qué entorno vamos a poder medir, ¿no? Si podemos o no medir al lado de una máquina que está dando zapatazos, que hay unas vibraciones determinadas o no, o sea, que en función de que en el entorno en el que nos podamos medir. Y también nos permita realmente saber bueno, pues cómo podemos mejorar la precisión, la incertidumbre de nuestro sistema de medición. Estos métodos cada vez se utilizan más para cualificar a nuestros operarios en producción, para saber si ellos pueden tomar realmente decisiones a tiempo real sobre lo que se está fabricando, bien sobre el producto o bien sobre el proceso. Entonces, estos métodos de medición, ¿no? Estos análisis de los sistemas de medición nos permiten eso, de alguna forma cualificar a la gente también, no solamente al aparato, sino también a las personas que los usamos, ¿no? Esos aparatos de medición. ¿Y por qué es importante o necesario conocer el error que se comete por el hecho de medir, de controlar o inspeccionar un producto? Al final la decisión que tenemos que saber tomar es, ¿este producto cumple con lo que el cliente espera o no? A eso se le suele llamar especificación, cuaderno de cargas, pliego de condiciones. Bueno, ¿cumplimos con esto o no? Si esto es así, estaremos dentro de un rango, de una tolerancia, y en ese rango, ¿no? Podremos tomar decisiones, ¿no? Y decir, vale, sí, el producto realmente es correcto. Pero si el error que nosotros cometemos por el hecho de medir es grande, siempre tendremos, ¿no? esa inseguridad, ¿no? de si lo que estamos aseverando realmente es cierto. Y por tanto, de ahí la necesidad de saber de nuestro sistema de medición cuál es la variabilidad de nuestro sistema de medición, que llamaremos después eso, repetibilidad, reproducibilidad, y compararla con lo que el cliente quiere. Lo que el cliente quiere es la tolerancia, normalmente, esa tolerancia superior o inferior, y ver si de verdad estamos dentro de ese rango, ¿no? Cuanto mayor sea el error que cometamos al medir, pues mayor será la certeza, menor será la certeza con la que podamos aseverar que efectivamente ese producto es correcto o incorrecto. Y empezarán, claro,
¿Y qué es necesario conocer del sistema de medición antes de empezar cualquier estudio? Hombre, lo primero que se me viene a la cabeza es, efectivamente, Xavier, es el aparato debe estar lo que llamamos calibrado. El aparato que vayamos a utilizar debe estar calibrado. ¿Qué es calibrar? Pues calibrar es saber si ese aparato frente a un patrón, no en la vida real, sino frente a un patrón trazable en un laboratorio que tiene sus bendiciones, si por lo menos, ¿no?, cuál es el error que cometo, ese sesgo, esa incertidumbre que yo tengo. Es muy importante. Eso sería previo, obviamente, a hacer cualquier estudio de sistema de medición. Pero claro, si el propio aparato ya en sí tiene una exactitud no muy correcta, pues obviamente cuando metamos el ruido de un sistema de medición que he dicho que influye el medio ambiente, la persona, el método, el aparato, pues todo esto va a ser todavía mayor, ¿no?, ese error que cometamos. O sea, lo primero es calibrar, en laboratorio de tercera parte, como sea, pero calibrar ese aparato. ¿Qué es calibrar? Pues calibrar obviamente es saber si ese aparato, por ejemplo, es lineal, si responde en todo el rango, ¿no?, y cuál es ese sesgo que hay a lo largo de todo ese rango, desde 0 hasta 120, hasta 150 en un pie de rey, no lo sé, ¿eh? ¿Cuál es ese error que yo cometo? Y también calibrar es saber si es estable en el tiempo ese aparato de medir. Entonces, esas tres condiciones, ¿no?, de sesgo, linealidad y estabilidad, son fundamentales antes de tirarnos a la piscina y analizar el sistema de medición como tal. Primero, entonces, es ¿el aparato está calibrado? Sí. Después, pues hombre, hay que dignarse a hacer un método de medición, de cómo se mide esto. Se mide posicionando de esta forma, fijándolo de esta otra, aplicando con un comparador, no sé, eso es un método, para que todos lo hagamos de la misma forma, ¿no? Y el método no influya o influya lo menos posible. Estos factores los podemos contrastar. Es muy importante, entonces, antes de dárselo a distintas personas a medir, que veamos si el aparato que hemos considerado correctamente calibrado realmente es repetitivo. O sea, serían para mí los tres factores. Que interrumpa, podríamos añadir que además el aparato tenga una precisión inferior a lo que queremos medir, ¿no? Incluso dicen muchas veces recomendable que sea pues 5 o 10 veces una precisión inferior a lo que queremos medir, ¿no? Porque si el aparato es estable... Dependiendo de la norma, incluso está entre 10 y 20. También es importante, ¿no? Será por hecho, pero... Obviamente no había comentado. Claro, si está mal escogido ese aparato, a lo mejor pues si no está entre 5 o 10, yo digo entre 10 y 20 veces más pequeño que el rango, ¿no?, de tolerancia que me permite el cliente, ese aparato posiblemente no tenga esa división de escala suficiente, ¿no?, para poder apreciar toda esa diferencia que pueda haber dentro de esa tolerancia, de ese rango. Sí, ¿Y cuándo deberíamos hacer un estudio de los sistemas de medición que tengamos? Según normativa. Realmente, obviamente, antes de ponernos sobre todo, por un lado, decir, ¿cuándo? Pues cuando lo que queramos medir sea importante para nosotros o para nuestro cliente. O sea, la característica bien de nuestro producto o de nuestro proceso realmente merezca la pena que ser analizada, ¿no? Es algo que sea importante. Se le suele denominar características especiales, características importantes. ¿Y el cuándo hacerlo? Hombre, pues cuando viene un aparato de reparar o es un aparato nuevo, o cuando vamos a meter alguno de esos factores que decíamos en el sistema de medición, por ejemplo, gente nueva a medir, pues a lo mejor conviene saber si esa gente está capacitada, ¿no? No solo si el aparato está bendecido, está correctamente calibrado, no solamente eso, ¿no? Entonces, cada vez que cambiemos en esos factores que decíamos antes que influían en el sistema de medición, pues nos va a interesar, no tanto de forma periódica, porque para eso está, bueno, pues hay un plan de calibraciones y demás normalmente, sino este tipo de estudios pues se suele hacer eso, cuando hay una variación de alguno de los elementos del sistema de medición, ¿no? Si por supuesto se cambia el método,
Si cambio el aparato, si cambio el sistema si cambio incluso el producto o de forma sustancial, es posible que necesite hacer. Porque yo lo que quiero es medir productos y por tanto va a depender del tipo de superficie de ese producto, de posicionamiento, o sea que todo esto va a influirnos. ¿Y qué tipo de estudios podemos hacer sobre los aparatos? Bueno, normalmente, claro, nos gustan más los estudios que son cuantificables, variables continuas, pues yo que sé, como el peso. Pues el peso podemos saber, mi peso exactamente no le sé, ¿no? Pero vamos, que sean 70 y tantos, ¿no? ¿Vale? Es un número, ¿no? Es una variable continua que yo puedo controlar. ¿Cómo? Con una báscula. Entonces, con variables continuas podemos hacer estudios, pero también podemos hacerlo con variables discretas, con estudios que llaman normalmente de atributos. ¿Qué son? Pues si es ok o no ok. Si yo quiero decidir si este producto es bueno o es malo, si este color es correcto o no lo es. Se suelen basar en pasa o no pasa, en inspecciones visuales, incluso con visión artificial, pero en ambos casos. Entonces, para variables continuas o discretas, utilizaremos este tipo de estudios. Y nos interesa, en ambos casos, también saber el error que cometemos. Si somos consistentes a la hora de aseverar, ¿no? Y cuál es ese rango, cuál es ese error que cometamos. Tengamos en cuenta que cuanto mayor sea el error que cometamos, tanto en variables continuas como en atributos, pues obviamente nuestro sistema de medición será más o menos fiable, ¿no? Que es lo que pretendemos. Muy bien. ¿Y cómo se lleva a cabo un estudio de un sistema de medición? Te lo pregunto, lo conozco un poco de bien, si lo vamos a hacer Capture ayudamos mucho, ¿no? Tenemos ya unas reglas pautadas, claro. Pero cuéntanos tú como experto cómo se debe realizar. Bueno, pues para variables continuas normalmente hay algunas normas que no he citado, ¿no? Pues la VDA5 o la norma MSA del campo de la automoción, que nos pautan, ¿no? Cómo hacerlo. Normalmente es coger una serie de productos, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Bastante diferentes entre ellos, y unos dentro, otros fuera de tolerancia, pero que una dispersión grande, y este conjunto de productos pues se lo damos a una serie primero a una persona para que los mida, y luego, sin saber que está midiendo lo mismo, vuelva a repetir esas lecturas 2 y 3 veces. Esto es importante para saber concretamente el concepto de repetibilidad, o sea, para saber si podemos repetir el mismo producto, la misma persona, con el mismo instrumento, en el mismo entorno, con el mismo método, todo exactamente igual. Yo quisiera saber si la lectura es la misma, ¿vale? Eso es el concepto de repetibilidad. Y luego también necesito comparar, ¿no? Pues si una pieza la mide Joan, otra la mide Xavier y otra la mido yo, pues necesito comparar entre nosotros tres qué error podemos cometer de reproducibilidad, ¿vale? Para reproducir tú mi lectura o yo la tuya, y ver qué distancia hay entre nosotros. Yo esto lo he utilizado incluso para comparar distintos laboratorios, el concepto de reproducibilidad, ¿no? O sea que yo mido aquí, mido en Francia, mido en Alemania, y puedo ver exactamente ese problema de reproducibilidad exactamente. Va a evitarnos discusiones eternas, ¿no? A la hora de contrastar nuestras lecturas, ¿no? Entre proveedor y cliente. Sería el famoso RR, ¿no? Luego, ese es el RR, que al final lo que expresa es un porcentaje de la variación de esos productos o un porcentaje de la tolerancia. Que cuanto mayor sea el tanto por ciento de error que yo cometo frente a la tolerancia, debido a esta repetibilidad y reproducibilidad, ¿no? Lo que el famoso GRR, pues obviamente no podré utilizar ese aparato como sistema fiable. Luego también hay otra forma, me has preguntado por ambos casos, por el caso de las variables continuas y por el de las variables
o sea, discretas los atributos. En ese caso, se suelen tomar un mayor número, un tamaño de muestra bastante superior, ¿no? Si en el primer caso pues eran 10 productos más o menos, aquí pues mínimo 50 o 100, ¿no? Entonces, estos productos se los damos a distinta gente o a distintos aparatos para que distingan si el producto es bueno o es malo, si es ok o no es ok. Y entonces lo que ahí se mide es el factor de concordancia, coeficiente kappa le llaman, y eso nos va a permitir saber si estos mismos productos, ¿no?, revisados pues otra vez por nosotros tres, ¿no?, realmente sí coincidimos, ¿no?, con lo que hemos aseverado previamente, o si coincidimos con lo que los demás, ¿no?, han opinado. El mismo producto yo se lo doy a Joan entonces y le pregunto, oye, ¿esto es ok? Y mediante una inspección visual con sus ojos, él decidirá. Tú harás lo propio y yo haré lo propio. Y veremos después el factor de concordancia. Esto también tiene mucho que ver con la agudeza visual, pero también con el entrenamiento que tengamos y la capacitación previa. Muchas veces el sistema de medición puede ser o bien visión artificial o bien el ojo humano. Y son estos sistemas los que deciden si el producto es bueno o es malo, ¿no? Pero por tanto necesitamos saber si son repetitivos o irreproducibles. Muy bien. Realmente haciendo un RIR o un GRR, ¿no? Estamos poniendo a prueba todo. La formación de las personas, la fijación del aparato al poner la pieza, la precisión del propio sistema. O sea, estamos poniendo a prueba un montón de factores que es lo que nos determina si al final el sistema pues nos va a ser útil o no para la finalidad que queremos, ¿no? Muchas veces he visto que por el simple hecho de fijar la pieza en un orden o en otro hace cambiar las mediciones y los resultados que obtenemos, ¿no? Simplemente con el mismo aparato y la misma persona. Entonces es importante que estén hechos a conciencia, ¿no?, estos estudios. Sí, es importante que estemos con 1000 ojos mientras se están haciendo esos estudios para ver efectivamente no solo si el producto es cómo se posiciona, sino también incluso veremos hasta diferencias. No es lo mismo medir, a lo mejor para medir un producto, medir 1,60 que medir 1,80, o tener una consistencia física, porque hay veces que la envergadura física también tiene su importancia a la hora de medir. Bueno, esto nos vamos a dar cuenta. En cualquier caso, yo quería comentar algo muy importante, y es que en estos análisis, bueno, como ha comentado Joan, yo me dedico a la formación desde que dejé la industria. Yo me he dado cuenta, dando cursos de este tipo, de que en general abusamos mucho de ir al valor numérico para determinar si nuestro sistema de medición es o no capaz, su repetibilidad y reproducibilidad es correcta, y no utilizamos suficientemente los gráficos. El hecho de graficar todos estos estudios nos permite, o sea, nos salta a la vista, ¿no?, realmente qué diferencias hay entre que mida Xavier o que mida Joan o que mida Carlos, que mida en estas condiciones o en estas otras. Y eso gráficamente lo ves. Numéricamente a lo mejor te cuesta más. Entonces, analizar, por ejemplo, gráficos de rangos, gráficos de medias, en estos casos es muy, muy útil. Muy, muy útil, ¿no? Incluso saber exactamente en qué producto ha habido error y preguntarnos las causas de por qué. Al final, sí, nos interesa aceptar o rechazar un sistema de medición, pero sobre todo lo que nos interesa es reducir su variabilidad. Y este es lo bueno, ¿no?, que te permite saber la causa de la variabilidad. Estos estudios te permiten saber las causas de por qué varían estos sistemas de medición para intentar minimizarlas. Y además, cuando cogemos piezas de muestra para medirlas y hacer estos estudios, es importante que no todas sean correctas, que haya también piezas mezcladas incorrectas o al límite de ser malas, ¿no?, y tenerlas identificadas. Sí. Es curioso.
Sí, hay veces, efectivamente, Xavier, que he querido citarlo antes, pero sí, tienes razón. Cuando escogemos estos productos, tienen que ser productos muy diversos, bien completamente correctos y centraditos dentro de la tolerancia o incluso fuera, fuera de especificación, fuera de tolerancia. Y incluso hay veces que no los obtenemos de producción y tenemos que fabricarlos ad hoc. O sea, tenemos que hacer los productos defectuosos, bien por grandes, bien por pequeños, ¿no? Eso es cierto y es quizá lo complejo, ¿no? Necesitamos toda una panoplia, ¿no?, de defectos no perfectamente centraditos y todos igualitos. No, como dices, muy distintos, porque lo que queremos es saber si en todo ese rango, cómo se comporta el sistema de medición, ¿no? Si es capaz de discriminar el producto no ok del producto ok. Por tanto, necesitamos Sí. eso. Productos muy Está claro que dispares. es muy importante poder realizar estos informes para saber si los sistemas de medición que tenemos pues son válidos, ha cambiado algo en ellos y dejan de serlo, o al menos que pongamos un esfuerzo inicial en el arranque de proyectos, sobre todo, para validarlos, ¿no? Me ha gustado mucho escuchar a Carlos, ¿no?, hablar de siempre de la persona, ¿no?, de la importancia de la persona que está allí en planta, de ser consciente de todo lo que envuelve a la planta, al sitio de trabajo, etcétera, a la formación, que también pues, es súper importante para estas personas que hacen estas mediciones, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, pues por ejemplo, en Capture y yo, que tenemos Capture Academy, ¿no?, que ayuda a todas estas personas pues, a entender todos estos procesos. Y también has dicho en un momento que es importante elegir, ¿no?, la solución para llevar todo esto a cabo. Y aquí sí que me gustaría preguntarle a Xavi, Capture.io, esta solución que tenemos entre manos, ¿qué papel juega dentro de todo esto que está explicando Carlos? Bueno, Capture, como un buen QMS, por un lado te ayuda a mantener tu relación de instrumentos, aparatos o sistemas de medición, te ayuda a guardar toda la documentación relativa a estos, a saber cuándo están calibrados, cuándo dejan de estarlo, si la calibración se va a hacer interna o externamente en tus instalaciones, y luego nos permite, pues de una forma muy fácil y guiada, hacer estos estudios de repetibilidad o repetibilidad y reproductibilidad, ¿vale? Guiando muy bien a las personas quién tiene que medir qué pieza en qué momento para seguir pues toda la secuencia correctamente, ¿no? En este sentido, pues bueno, son herramientas que hacen la vida un poco más fácil a las personas de los departamentos de calidad. Me encanta, como frase para acabar el podcast, me encanta un programa, pues una solución que nos haga la vida un poco más fácil dentro de la industria y ese camino hacia la industria 4.0 y a los cero defectos que siempre comentamos. Pues hasta aquí el programa. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer una vez más tenerte con nosotros. Espero que no sea la última, la verdad. Muchas gracias, Xavi, por acompañarnos como siempre. Y muchas gracias a todos vosotros, a los que nos estáis escuchando y los que nos estáis viendo. Recordar que este podcast se puede oír y se puede ver. Si vais, por ejemplo, a Spotify o al canal oficial de Capture.io, podréis ver pues, este podcast, a Carlos y a Xavi hablando de forma magistral, y también prepararemos una serie de diapositivas que ayudarán o complementarán la explicación de Carlos. Y hasta aquí el podcast. Esperamos que hayáis disfrutado y aprendido mucho con Carlos, y gracias de nuevo. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast para Industria 4.0, patrocinado por Capture Academy. Adiós y nos vemos y escuchamos en el episodio número 8. Hasta luego.